Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. ¿Cómo estamos? Muchas bendiciones para todos, para todas. Quería, eh, daros un saludo muy especial a todos aquellos y aquellas que me habéis escrito. eh, Más que nada, también enseñándome cosas y haciéndome ver lo que realmente también necesitáis en ocasiones y lo que la mayoría no desea que expliquemos, ¿no? Que muchos pues tienen, muchas veces nos creemos que hay que predicar cuanto más teológicamente y más palabras, ritmos, mantes sueltes, mejor en la prédica y eso no lleva a ningún sitio porque la predicación, el Evangelio es muy sencillo y debe de ser explicado sencilla y claramente, siempre con la palabra de Dios y el Espíritu Santo como bandera, ¿no? Que no nos vayamos por los cerros de Úbeda ni saquemos versículos fuera de contexto o un texto que le apañemos a lo que a nosotros nos va bien y no se entienda nada, porque entonces no entenderéis absolutamente nada ninguno de los que estéis escuchando. Os voy a pedir como favor que cuando, si os interesa, eh, y os interesa que esto llegue a más gente, escuchéis el vídeo hasta el final, porque esto me ayuda también no solamente a mí a seguir publicando vídeos, sino a todos vosotros también, porque estáis haciendo de que esto llegue a mucha más gente. Es un algoritmo que toma las redes sociales en Facebook, en YouTube y en todos los sitios para que si ven que ese vídeo ha sido visto hasta el final, pues entonces le dan prioridad y le envían a gente que tienen en sus perfiles pues el escuchar la palabra de Dios. Es un favor que os pido si en realidad estáis o os gusta lo que estáis escuchando. Si veis algún fallo o lo que sea, no, no se obliga a nadie, esto no es obligatorio. Es igual que el diezmo, si queréis hacer esa ofrenda de amor, de seguir hasta el final del vídeo, pues hacéis un favor a otros que lo necesitan también porque se los va a presentar este vídeo a los demás. Nada más, entrando en materia, lo que la aplicación que hoy vamos a dirigir, el mensaje que queremos dejar es eh, sobre cómo estamos ordenando nuestras cosas, nuestras prioridades. Si es que tenemos ponemos a algo o a alguien delante de Dios y de su palabra o de sus mandamientos, o cómo estamos haciendo las cosas. Lo que me gustaría es enseñarte un poquito a que descubras a cómo detenerte y ordenar esas prioridades, esas cosas eh, que pueden transformar tu vida espiritual y te van a permitir escuchar la voz de Dios más claramente. Por lo tanto, este mensaje, esta predicación, creo que te puede guiar, os puede guiar, nos puede guiar a priorizar lo que realmente es importante, dejando de lado los afanes y encontrando la paz verdadera en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabéis cómo está el mundo hoy en día, ¿no? Está inmenso en una especie de aceleración constante que los lleva a tener tantas actividades para arriba, para abajo, en cualquier mediana ciudad o una gran ciudad, no sé, en algún pueblito de estos tranquilos que pasan, que no digo que no trabajen, trabajan quizá más que en la ciudad, pero bueno, pero la ciudad los ves que van para arriba y para abajo. Yo he visto gente, me he parado muchas veces y a lo mejor en el paseo más concurrido de la ciudad y ves pasar todo, a todos corriendo para arriba, para abajo. Y es un paseo normalmente
para ir pues despacito, disfrutar de los árboles, de todo. Sí, ves a gente corriendo por todos los sitios, por ahí, por abajo. He llegado a ver a la misma persona 4 o 5 veces pasar de un lado para otro, corriendo. ¿Y dónde irá? Es que tiene, tiene muchas actividades que hacer, o una allí, otra aquí, otra, pero siempre va corriendo para todos los sitios. Digo, pues, este tío tiene que terminar hecho polvo por la noche, ¿no? No lo sé, pero bueno. eh, Esas actividades que podamos llegar a tener pueden llegar a perder, no, hacernos llegar a perder de vista los objetivos que realmente sí que son importantes. Eh, digamos, llamémosle síndrome mundial, porque acaece en todos los países del mundo y en todas las ciudades, es quizá el que ha ocasionado la mayor cantidad de enfermedades que, que parece que no se culpan a todo ello, pero llegan a acarrear enfermedades, sobre todo en el campo laboral. Eh, pues estas son estadísticas de las compañías de seguros, ¿no? Si te pones a leer un poquito y enseguida sacas las estadísticas de todo ello. Eh, eh, Hoy en día las personas están sometidas a una presión constante, para arriba, para abajo, que tengo que ir aquí, tengo que ir allí, que me cierran esto, abren a esta hora y voy a tarde, voy lo otro, tocando, pero bueno, ¿qué pasa? Vas estresado totalmente. Yo el otro día estoy paseando con el coche y voy por un sitio que es peatonal y voy despacio, lógicamente. Hay un paso de cebra, me paro, cedo el paso a los peatones y enseguida el de atrás, tocándome el pito. Digo, ¿pero esto qué es, hombre? ¿Por qué tocas el pito, tío? Levántate antes y vete más temprano, pero ¿por qué me tocas el pito? ¿Para que salga? ¿Qué quieres? ¿Que atropelle a la gente o que no la deje de pasar? Así somos, hemos perdido toda clase de... Y es que nos estresamos nosotros mismos, no, es que voy tarde por muy temprano, que nos levantemos, es que voy tarde, es que tengo que hacer esto, lo otro y aquello y para allá. Esto por eso os digo que es causante de muchas enfermedades, porque es lo que los médicos de hoy llaman el estrés, ¿no? Que son diferentes y muchos casos de estrés, y es lo que lleva a las compañías de seguros, que os he dicho de donde he sacado esta... Que es de Ondesa, perdona, me estaban llamando por teléfono. No la había dejado en silencio. Entonces, es algo de lo que os estaba diciendo, que los propios médicos están llamando el estrés. Son enfermedades psicosomáticas, originan ese tipo de reacciones, ¿no? Que las tienes en tu mente por el estrés a que estás sometido, porque hago esto, hago lo otro, hago tal, hago cual. Pueden llegar hasta trastornos psicológicos, muchas veces graves, reales enfermedades a través de todo esto, del quehacer. Entonces, claro, faltas al trabajo y eso lo sufren las compañías, por lo tanto, las aseguradoras que tienen que pagar ese absentismo, esa falta de, de acudir al trabajo, de estar en tu puesto de trabajo, pues son las que están sacando todo esto y están metiendo cartas en el asunto. De ahí es de donde he sacado estas estadísticas, ¿no? Que os digo sobre el mundo laboral. Pero es que en el mundo cristiano está ocurriendo exactamente lo mismo. Por lo que eh, llegas a la iglesia y tienes a lo mejor el ministerio que estás limpiando los baños, pero tú quieres estar también limpiando los instrumentos de la alabanza, o quieres estar, no sé, limpiando los bancos, o preparándote para dar un discurso también, o una prédica, o un testimonio, o estar en la dirección de sonido,
o estar en un grupo de alabanza, muchas cosas, ¿no? ¿Crees que cuantos más ministerios tengas en la iglesia, más vas a hacer para Cristo? No, Cristo dice, estad quietos y ved, enteraos de una vez que yo soy Dios, que está todo bajo control. No te esfuerces. Ese afán de que tenemos por venga y hacer las cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tal, déjalo en manos de Dios y en el tiempo de Dios, ¿no? Muchas veces perdemos de vista los objetivos realmente importantes eh, y comenzamos a priorizar los servicios para Dios en lugar de ministrar a Dios mismo, que es lo que tenemos que hacer. Estamos tan ensimismados con, con, con los demás, ¿no? Con decir, pues yo quiero estar con esta persona, o quiero estar con aquella, o quiero ministrar a esta persona, quiero decirle a tal, o quiero para que vean que yo estoy, pero te olvidas de ministrar a Dios, te olvidas de hacer las cosas como Él quiere, como Él desea que las hagamos, ¿no? Y, y ahí es donde nos perdemos y empezamos a desvariar y llega el estrés espiritual, que no es otra cosa que el desentenderte un poquito de las cosas de Dios porque tú ya las sabes, como tú ya sabes lo que Dios quiere, según tú piensas, pues entonces te dedicas a hacer otro tipo de cosas, no das tampoco el lugar, si no das a Dios el lugar que le corresponde, no vas a dar a la persona que amas, que deseas, que quieres que esté contigo, tampoco le vas a dar el lugar que le corresponde, por mucho que le ames, que la ames, o por mucho que desees estar con él. Si no pones a Dios en primer lugar, es tu prioridad y le ministras, difícilmente vas a dar ese amor, esa atención a esa otra persona que tanto significa para ti. O por estar haciendo infinidad de cosas en la iglesia. Ay, es que yo si no voy a la iglesia y hago esto, yo no estoy a gusto. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No, es que tienen que estar bien atendidos, pero ¿quién tiene que estar bien atendidos? Es que no estás nada más que tú en la iglesia, no hay nadie más. No, es que es mi ministerio desde muchos años y tengo que estar ahí haciendo esto, haciendo lo otro, tengo que preparar esto, preparar. Ya estamos con el estrés y ya estamos con el estrés espiritual y que eso es una enfermedad espiritual. Igual que las otras son psicosomáticas, pues esta es espiritual. Aprende a ordenar tus prioridades, sobre todo las espirituales. Tú aprende sobre todo a servir al Señor y no a tus propios deseos, a los que tú crees que no son malos o, o que al Señor no le desagradan o que no pasa nada. Aprende a servir al Señor y a ministrarle a Él conforme Él desea y te ha llamado y te ha puesto a ti para eso. Entonces no menosprecies ni desesperes tampoco, por otro lado, porque ni hay que menospreciar los dones que Dios, ni hay que despreciarlos para que no sean quitados de nosotros. Entonces ministremos al Señor, seamos como Él quiere que seamos y esperemos en sus tiempos, pongamos todo en sus manos, porque Él nunca ha dejado de tener el control. Él lo desea y no conforme a tus propios anhelos, a fin de que no tengas pérdidas de bendición, o pérdidas de bendiciones más bien, en plural diría yo, ¿no? Por eso, para que puedas servir al Señor y no a tus propios deseos. Eh, por eso te digo que por sobre todo cumplas con su propósito. En Isaías 28 y versículos
23 al 29, no vamos a leerlos todos, os dejo un pequeñito resumen, ¿no? Isaías 28, del 23 al 29, dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, el que ara para sembrar, arará todo el día, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con las ruedas de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió del Señor de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esa es la que nos falta muchas veces. Somos sabios en nuestra propia opinión y creemos ya saber lo que el Señor quiere, y no está en sus propósitos el hacer tal cosa. Sí que está en cierta manera, pero queremos hacerlo de la nuestra. Porque, al igual que Abraham y Sara, les dijo que iban a tener un hijo, ellos querían tener un hijo, no podían. El Señor les prometió un hijo, vieron que estaban pasando el tiempo y entonces, ¿qué hicieron? Querer tratar de ayudar a Dios y hacerlo por sus propias fuerzas. Dios no hace falta que le ayudemos. A Dios no le hace falta ni tu dinero, ni tus fuerzas, ni tu esfuerzo, ni... No, solamente quiere que obedezcas. Quiere tu corazón. Entonces, cuando Sara le entregó a Agar para que tuviese un hijo, y de ahí vienen esas consecuencias que tenemos hoy en día el pueblo agareno, descendientes de Ismael, de su hijo, del hijo de la sierva, y de nosotros que somos descendientes de Isaac, del hijo de la esposa, de la verdaderamente libre. O sea, cristianos y musulmanes, para que me entendáis. Los musulmanes descienden de Agar, por eso se los llama agarenos o ismaelitas. Y a los cristianos, pues somos hijos de la gracia, de la promesa. Entonces descendemos de Isaac, de la esposa. Por eso somos esposa de Cristo, ¿no? El desorden que podemos tener en nuestras vidas acarrea consecuencias, ¿no? En el mundo hay quienes tratan de llenar esas horas que pueden estar ministrando a Dios, y las tratan de llenar con actividades a fin de no asumir o de tomar conciencia de los problemas, de sus problemas, lo cual debieran tener como prioridad, ¿no? Y entonces derivan la educación, por ejemplo, en un matrimonio, derivan la educación en una familia de sus hijos a los maestros y a los profesores de distintas disciplinas que llenan sus horas fuera de la escuela. Pero, a ver, la educación y el respeto se aprenden en casa, en la familia. Digamos que el estudio, el conocimiento se aprende en la escuela, ¿no? Tú vas a aprender una carrera, vas a la universidad y aprendes ahí. O tú empiezas desde primaria hasta llegar a la universidad y licenciarte en la carrera que elijas. Pero el respeto, la educación, todo eso te lo tienen que enseñar en casa. Eso no te lo va... en el colegio te van a enseñar que 2 más 2 son 4, te van a enseñar matemáticas. Pero el respeto, la educación, de dar los buenos días cuando entras en el aula, saludar a tus compañeros, ser buenos con ellos, ser amable y no ser un pendenciero, o ir bien vestido, aseado, eso es educación, respeto hacia los demás. Eso te lo enseñan en casa. Y en muchos matrimonios hoy en día, con esta ajetreada actividad, dejan a sus niños por ahí en manos de maestros y los llenan a ellos también de actividades, ya porque como no pueden ellos estar en casa, como están tan ajetreados, quieren que sus hijos
Claro, no pueden dejarlos solos, entonces los ponen más maestros, profesores particulares, clases de judo, de tenis, de ajedrez, yo qué sé, de un montón de cosas. Como si no tuvieran los chiquillos. Déjalos que jueguen, los chiquillos, que jueguen. Y los mayores, pues que al salir de ahí que estudien o que tengan un hobby, lo que quieran, ¿no? Pero no los llenes tú con tus mismos problemas, estás haciendo de perder tu familia haciendo eso. Entonces, te lo digo porque lo mismo si eres un matrimonio joven como si eres de más edad, ¿no? Da lo mismo porque no es que estés ahora, tus hijos ya a lo mejor están crecidos, pero lo estás haciendo con tus nietos, o lo estás haciendo con tus vecinos, o con los hijos de tus vecinos. Estás tratando de meterlos presión por todos los sitios. Lo que se logra lo que se logra haciendo eh, y mostrando el significado práctico de lo que se debe hacer en cada momento, tanto en la familia como en la iglesia, eh, es enseñar el rol verdaderamente que cada uno tiene dentro de cada lugar. Lo que se logra con todo esto son niños, jóvenes y personas instruidas, pues pueden ser también gente mayor de 80 años que nunca haya oído hablar o nunca haya tenido un afecto fraternal y llegue a la iglesia y tú pues le digas cualquier cosa amable y él pues diga, oh, esto no lo he sentido nunca, según me lo han dicho, ¿no? O sea, es enseñar el rol que Dios tiene para ti a los demás también, ¿no? Eh, dice que el Señor, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece. Está en Deuteronomio 7, versículos 9 y 10. Tened cuidado porque creemos que conocemos a Dios. Llevamos 10, 20, 30 años en el Señor y decimos que le conocemos. O cuando alguien te empieza a predicar algo, te acuerdas de la viuda y el juez injusto, tal y cual. Claro, hombre, claro que sí, hombre, porque aquí empiezas tú a predicarle al que te está diciendo, que te está poniendo un ejemplo simplemente para explicarte cuál debe ser tu prioridad y cómo debes comportarte esa prioridad. Pero tú ya, como ya te sabes la palabra, empiezas y no le dejas terminar. Cuando alguien te está hablando algo que va a ser bueno para ti, algo que te va a llevar bendición, y comienzas a cortarle y a no dejarle hablar para ser tú el que diga que sabes y que no, ya empiezas con tantas actividades que te vas de sitio, ¿no? Te vas del lugar y te entra lo que yo llamo el estrés espiritual, ¿no? Por eso es muy importante tener intimidad con Dios, ministrar a Dios, tener intimidad con Él, es saber ministrarle a Él, dando el ejemplo delante de los demás de que estamos obedeciéndole a Él. No estamos obedeciendo nuestros instintos, porque obedecer nuestros instintos es caer, es no es negarle, es no hacer su palabra y todos sabemos que su palabra es inmutable. Todos sabemos que su palabra no vuelve a él vacía. Y todos sabemos, y si nos las damos de conocer a Dios, es que conocemos su palabra, ¿no? Conocimiento y entendimiento. Por lo tanto, cuando llegamos a los pies de Cristo y le buscamos en todos nuestros caminos, es cuando logramos la intimidad con Él. Y eso lo ven los demás y entonces ahí podemos llegar al punto en que Dios quiere que estemos y en el punto donde Dios nos quiere tener y usarnos para llevar la paz a esa otra persona o a esas personas o hasta a ti mismo, hasta a ti misma,
que, que necesitamos, ¿no? Eh, Cuando hacemos todo eso, logramos la intimidad con Dios, entonces realmente su palabra es implantada en nuestro corazón y no la vamos a desobedecer. Es implantada como una semilla, como nos dice en 1 de Pedro 1, en versículos 23 al 25, que da buenos frutos y frutos de los cuales Dios no está dispuesto a compartir la paternidad. Como tampoco debemos pensar que existe la inseminación artificial con Él, porque sin relación no hay paternidad de Dios. Hoy en día el mundo se casan dos mujeres o dos hombres, no pueden tener hijos. Unos adoptan, las mujeres quieren tenerlos porque pueden tener hijos, los hombres los adoptan, pero las mujeres se hacen la inseminación artificial. Tú puedes ser la madre, pero es un hijo sin padre. Dios no quiere eso para con nosotros. Dios es nuestro Padre y quiere que seamos hijos suyos con su ADN que nos ha concedido y el privilegio de hacernos sus hijos. No puedes decir que eres un hijo de Dios si no tienes intimidad con Él. O que conoces su palabra si no tienes relación con tu Padre. Si no tienes esa comunión íntima, diaria, continua, que te permita depositar, que le permita a Dios depositar esa semilla, su semilla dentro de ti, no tienes intimidad, ni relación, ni comunión íntima con Dios. Son buenos los estudios, las conferencias, las experiencias y los testimonios, todo aquello que nos aporte palabra de Dios. El problema reside cuando convertimos todo esto en la única fuente de alimentación, siendo que contamos con un acceso directo a la fuente de ese alimento. No sé si me explico, tenemos que ver todos los demás y empezamos a envolvernos en esas actividades, voy a esto, voy al otro, voy aquí, voy allí, y nos olvidamos de ministrar a Dios, que es la fuente de nuestra paz, de nuestro alimento principal, que es Dios mismo, y que está siempre dispuesto a recibirnos en sus atrios. Entrad por sus atrios con alabanza, por sus puertas con gratitud y acción de gracias, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice Mateo 7, versículos 7 al 8, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Tenemos un ejemplo muy claro también en Lucas 10, versículos 38 al 42, sobre Marta y María, ¿os acordáis? Las hermanas de Lázaro. Son buenas las visiones, las revelaciones, las ideas, los métodos, experiencias y palabras de los demás, pero realmente útiles nos resultan cuando meditamos sobre ellas, cuando las confrontamos con la Biblia. Por eso siempre os digo que cuando terminéis de escuchar cualquier predicación, cualquier estudio, cualquier mensaje mío, que lo cotejéis enseguida con la palabra de Dios para ver si es verdaderamente palabra de Dios o es algo sacado fuera de contexto, ¿no? Entonces, es cuando se confronta con la Biblia y se ora, evidentemente, para que sea como el Señor mismo quiere que hagamos y según nos indica Él mismo, que sea de aplicación para nuestra propia vida. Es ahí donde realmente son implantadas esas semillas, ¿no? Y pueden dar los buenos frutos que deben producir. Muchos cristianos no ven frutos de todas estas cosas porque simplemente caminan sobre las semillas. No son implantadas en ellos, sino que están fuera y caminando sobre ellas, sin dejar que sean implantadas en su corazón.
Y es así que muchos se jactan de tener un gran conocimiento como producto de su caminar cristiano en muchas congregaciones. Lo he visto. Se jactan de que conocen la palabra de Dios, de que conocen tal, se conocen la Biblia al dedillo, pero no viven la Biblia. La, la semilla que, que el Señor ha esparcido, estás pasando por encima de ella, pero no ha entrado en tu corazón. ¿Me entiendes? Creo que sí, ¿verdad? En el pasaje de Lucas 10 nos encontramos con dos mujeres. Marta, que se preocupaba con sus muchos quehaceres, y María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. En la iglesia hay muchas Martas que están demasiado preocupadas por servir. No desprecio a Marta, porque hacen falta muchas Martas también hoy en día, aunque nos creamos que no. Pero cada cosa tiene su tiempo. Aquí Jesús está dando la prioridad a María, o sea, la bendición a María, diciéndole a Marta que estaba afanada, porque era la última vez que Jesús iba a estar en su casa, ya iba a morir. Por eso María cogió la parte que la principal, la mejor parte, ¿no? Y Marta, pues, que a Jesús no le habría importado. ¿Cuántas veces habría estado Jesús y Marta y María habrían estado cocinando para él? Muchísimas. Pero esa vez, cuando Marta le dijo, Señor, que mi hermana no me ayuda, dile que me ayude. Y dice, Marta, que estás muy afanada. María ha escogido la parte buena. O sea, Jesús le estaba diciendo, la parte buena es ministrar a Dios. Más se lo dijo porque era la última vez que iba a estar en su casa. Hasta que ya no fuesen a los lugares celestiales, no volverían a ver a Jesucristo. Entonces, Marta eso no supo verlo y se lió con sus afanes, con sus quehaceres, preparando la comida para Jesús, que no, ya te digo que no está nada mal. Y nos hacen falta muchas Martas en las iglesias también, trabajando, pero no afanándose, trabajando para todo. Nosotros podemos ser Martas también, no hay nada malo en serlo. Tenemos que trabajar, pero no afanarnos. Y cuando tengamos la, la oportunidad de ministrar a Dios antes que estar en la cocina preparando, porque hay muchas veces que entra alguien nuevo en la iglesia, viene de fuera, está necesitado y lo primero que tenemos que hacer es vestirle y darle de comer, hacernos Martas. Luego ya hacernos Marías y estar predicándole, pero de lo que hemos oído al Señor. Pero, en primer lugar, ser Martas y dar al necesitado comida, vestido y todo lo que necesita materialmente para que su alma se abra y se prepare para recibir luego a las Marías, ¿no? El llamado a ser como María, todo el mundo creo que es el que quiere cuando leemos este pasaje. Yo os le doy la vuelta. No es que le dé la vuelta, sino que Dios lo está diciendo precisamente ensalzando a María, diciéndola que escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque era la última vez que Jesús iba a estar con ellas. Por eso Marta tenía que haber dejado todo y ministrar a Jesús. Ordenar sus prioridades. Primero Dios. Luego ya haz lo que quieras. Pero primero Dios. Y luego obedecerle. Tú conocías, Marta, lo que Dios estaba deseando de ti. Hay que hacer y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué no lo hiciste? Porque estabas afanada, estabas turbada. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Sabemos y conocemos los mandamientos de Dios, los preceptos del Señor. Sabemos
que está mal lo que estamos haciendo muchas veces, pero seguimos haciéndolo. Esto no le importa al Señor, porque yo creo que esto es, de verdad, yo creo que esto le agrada al Señor, ¿no? El tener a gente, no importa, ¿no? Que yo haga esto, haga lo otro. Sí, sí, ordena tus prioridades. Sobre todo, acepta la corrección de Dios y guarda sus mandamientos y sus preceptos. Su palabra es inmutable. Ve a su palabra, coteja, que es lo que siempre te digo, y mira a ver si lo que estás haciendo está bien o no. O si sigues teniendo dudas, ponte en el lugar de Jesús y pregúntate, lo que, lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer o lo que quiero hacer está de acorde con lo que Dios quiere. ¿Esto que estoy haciendo agrada al Señor? Por mucho amor y empeño con que lo hagas tú las cosas que estés haciendo. Y amor sincero y todo lo que quieras. Pero pregúntate si a Dios le agrada. Cotéjalo con su palabra. Y de ahí vas a sacar esa prioridad y vas a ordenar tus cosas, vas a dejar de lado las que no le agradan y te vas a centrar en Él, le vas a ministrar a Él y vas a seguir con el mismo y con más amor todavía porque tienes más intimidad y más comunión con Él, cosa que antes te estaban quitando. Esos afanes, esas actividades que estabas haciendo por el otro lado. Por mucho que dijeran, no, sí, pero si es que estoy predicando la palabra, si es que estoy sanando a esta persona, si es que estoy amando a esta otra persona para sacarla de... No, 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 no. Esas son excusas. Dios dice su palabra muy clara y explícita lo que debes hacer. Y tu orden de prioridades deben ser los de Dios. Y ministrar a Dios en primer lugar. Punto. No te preocupes por más, que luego Él te va a dar lo que tienes que hacer. Si que quieres tener actividades, quieres tener trabajo, Él te lo va a dar. No te preocupes que no te va a faltar. Te lo digo yo. Te lo prometo de verdad porque en mi vida ha pasado siempre y continúa pasando y pasará porque mmm, nos conocemos. Dios me conoce muy bien y yo aprendí a conocerle y cada día le voy conociendo más y cada día se me va mostrando más y tampoco es ser brusco y decir cosas a las personas para espantarlos, ¿no? Tenemos que tener a las personas en nosotros como si fuesen pajarillos, palomitas que se posan en tu hombro, ¿no? Sin hacer movimientos bruscos. Vas caminando lentamente, tranquilamente y el pajarito se queda aquí. Ahora, si haces un movimiento brusco o toses o cualquier cosa, pues el pájaro echa a volar, ¿no? Entonces, que no seamos bruscos con los demás cuando le vayamos a decir una cosa, aunque sea para pues corregirle o decir que eso no es así, o siempre con amor, con el amor del Señor, con dulzura, con perdón y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo, con la prioridad de Dios que nos da el Señor. Pablo advertía a la iglesia de Corinto, que Corinto también tela con Corinto, pero bueno, decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto está en 2 Corintios 11:3. Y con la misma astucia, el diablo hace extraviar a los creyentes del propósito de Dios hoy en día. Y es con esa misma astucia que mantiene a muchos cristianos demasiado ocupados en sus cosas y que no piensen en las cosas de Dios porque creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que no piensen en las cosas de Dios. Sí, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orando, estoy haciendo todo, pero no me someto a esa prueba, a ese análisis de Dios, como decía David, examina mi corazón, Señor,
tiene que ser una cosa diaria, que Dios nos examine y veamos cuál es su veredicto. Nos lo va a dar enseguida. Yo voy a decir, sé que me amas, pero no estás haciendo lo que yo quiero, lo que yo tengo para ti, porque lo que yo tengo para ti es bendición. Entonces quítate eso de la cabeza, cabezón, y haz lo que te estoy diciendo, porque soy yo el que te va a dar la bendición. No te enfrasques en otras cosas, ni te pongas a leer mucho la Biblia y no me dediques ni siquiera una oración. Sí, comenzamos antes de leer la Biblia, Señor, te pido que me ayudes a comprender tu palabra, en fin, lo que hacemos al orar antes de la Biblia o antes de comer, esas oraciones que son esenciales también, pero yo me refiero a estar en continua oración, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Ahí, en ese capítulo es curioso, cuando si yo he preguntado muchas veces, digo, ¿cuántos mandamientos nos da el Señor? Uno dice, pues los 10 mandamientos, y llega otro y dice, no, Jesús los condensó en dos. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. En eso se condensan, sí, se condensa el que la ley y los profetas. Pero luego hay más mandamientos. Yo te podría enumerar, no lo sé, pero 800 mandamientos fácilmente de Dios. Solamente en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses he llegado a contar 22. Orad sin cesar, no contristéis al Espíritu, no apaguéis el fuego del Espíritu, estad siempre gozosos, ayudaos los unos a los otros, perdonaos, amaos. 22 he llegado a contar en el capítulo 5, nada más. Date un recorrido por toda la Biblia. A ver qué prioridad das a cada uno de ellos. Cuando estás en adversidad o en crisis, ¿estás gozoso? ¿Estás gozosa? Es difícil. Pues ve a quien te da la paz. No digas a nadie, ayúdame, ven conmigo, que contigo siento mucha paz, ven conmigo, por favor, que no está nada mal. Que te acompañe un hermano, una hermana, alguna prueba que tengas, si sientes paz y calma, pero porque no vas al que da la verdadera paz y le ministras a él. Cuando perdemos de vista el principal objetivo, que es la salvación y el cumplimiento de la voluntad de Dios, por encima del deseo de cada uno de nosotros, si uno sabe la verdad y le miente a alguien, entonces tiene un enorme poder sobre él, ya que sabe lo que debe ocultar. Y el que sabe la verdad y miente a muchos cristianos es el diablo, que les hace andar en círculos, siempre de un lado a otro, sirviendo. En la iglesia sí, sirviendo, pero sin llegar finalmente a ningún lugar. Conozco a mucha gente. No, es que este es mi ministerio, pero que tú tienes mucho potencial, que Dios te ha llamado para estar en otro sitio, que Dios te ha llamado aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ya 20 años, pero 20 años, ¿te crees que Dios te ha llamado a estar 20 años haciendo esto? Fregando platos, fregando baños. Es un aprendizaje. Esto es igual como cuando estás en la universidad. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto curso, venga. 20 años y siempre estás en primero. Es un engaño del diablo, porque no has puesto tus prioridades en Jesús.
Tú me puedes decir que sí, que tal, que cual, que horas, que tal, que sí, que de acuerdo, y muy bien, pero estás ahí. No has crecido espiritualmente. Tenemos que dar pasos adelante continuamente. Y Cristo es el que nos enseña, nos dirige y nos corrige. Y por eso es por lo que muchas veces no crecemos, porque no nos gusta la corrección. Nos gustan más nuestros propios deseos que los de Cristo. Entonces el diablo, que es experto en todo esto, te hace andar en círculos diciéndote que lo estás haciendo muy bien, lo tuyo es esto, tú sigue aquí lavando platos, que es lo tuyo, o sigue cocinando como Marta, que es lo tuyo, tú vayas a cocinar y no te acerques a Jesucristo, vamos, ni en pintura, tú ahí en la cocina, si tu hermana quiere, tú deja a tu hermana, pero tú aquí en la cocina. Es más, llama la atención y dile a Cristo que tu hermana te está olvidando, llama la atención encima. Y Cristo te va a decir, estás muy afanada y muy turbada, Marta. Recibe la paz que yo te doy, recibe la bendición que tengo para ti y ven aquí a mis pies. El diablo te va a hacer andar de un lado para otro, como yo lo vi el otro día. Yo veía a todo el mundo para arriba y para abajo, que iba todos corriendo, digo, ¿para dónde va tanta gente? Y ya digo, a la misma persona pasa el cuadro, digo, ¿qué le pasa a este? Se ha olvidado una cosa y vuelve otra vez, va y se vuelve a olvidar, o no sé, o está haciendo una maratón por aquí, no lo entendía. El diablo te va a hacer que andes en círculos, para que no crezcas y no sepas cuáles son las prioridades de Dios. Aunque digas conocerlas, no le conoces. Si sigues andando en círculos y si sigues ajetreado para andar para allá y para acá, no le conoces. O quizás sí le conozcas, pero no tienes intimidad con Dios. Te saca, te hace andar en círculos el diablo porque te conoce también. Por tu boca, por lo que hablas, por tus hechos. Y sabe lo que te agrada y te hace andar en círculos ahí para que no crezcas, y te hace andar de un lado a otro, sirviendo, evidentemente, estás sirviendo en la iglesia, hombre, yo estoy sirviendo en la iglesia, y tengo 5 ministerios aquí, y todos los días voy para arriba y para abajo, pero sin llegar finalmente a ningún lugar, porque tú puedes llegar a las 6 de la mañana a la iglesia, hasta las 11 que empiece el culto, estar para arriba y para abajo, o toda la semana, si hay un rastrillo de ropa o de alimentos, para arriba y para abajo, afanado ahí, pero estás sirviendo, pero estás en círculos. No llegas a ningún lugar. Así no vas a llegar a ningún lugar. O te lleva a pretender ocupar lugares que no te corresponden para introducir en ti la rebeldía y sacar el verdadero propósito que Dios tiene para ti, sacarlo de ti. Mantenerte fuera, ocupado, de un lado para otro, creyendo que estás haciéndolo bien, y eso es rebeldía. Y te corta la bendición que Dios tiene para ti. Es allí donde se manifiestan quienes tienen una relación íntima con el Señor. Porque estos son los que llevan fruto en todo cuanto hacen. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 7, 15, 16? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Podemos ocupar muchos lugares, tener múltiples experiencias, dones o talentos, pero si no hay una comunión con Dios, unos frutos
dignos de arrepentimiento, tú no vas a tener la bendición. Hay que extirpar toda maldad, por mucho que nos cueste. Cuanto más te cueste, mayor va a ser la bendición. No creo que te cueste más el cortar con lo que tienes para adorar al Dios vivo. No creo que te cueste más a ti que lo que costó a Jesucristo el salvarte, ¿verdad? De nada sirven el estar en muchos lugares, tener muchos trabajos, múltiples experiencias, muchos dones, muchos talentos. De nada sirven si no tenemos frutos dignos para mostrar, ya que de nada sirve todo lo que hacemos o sabemos si no nos permiten acercarnos más a Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y al cristiano solamente le es necesario escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Entonces podrá mostrar los frutos que avalen su buena relación con el Señor. Mientras que aquellos que solamente se afanan por las muchas cosas y por sus propios anhelos, dan muestras de una mente dividida entre el Señor y la carne. Así como Marta dividía la suya entre los muchos servicios, los celos de María y tratar de escuchar, aunque sea alguna, de la palabra de Jesús. Jesús quiere que muchas Marías salgan en este tiempo, pero también muchas Martas. Pero, como os he explicado, hacen falta muchas Martas, pero la lección de hoy es que seamos, que Jesús está buscando Marías. Que escuchemos su voz, que le obedezcamos, que aguantemos lo que tengamos que aguantar, el tiempo que tengamos que esperar, porque la bendición está detrás, y que nos quedemos escuchando la voz de Dios, guardando sus mandamientos, pero no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, porque este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 25. Y serán estos quienes mostrarán frutos de crecimiento, de madurez espiritual y de desarrollo ministerial, pues como María han escogido la buena parte, la cual no les será quitada. Aunque lamentablemente también seguirán habiendo en ese aspecto Martas que se vayan del sitio donde las corresponde y se vayan a la cocina. Las va a ver en todos los sitios, y en las iglesias que seguirán yendo de acá para allá, al igual que en el paseo, en las iglesias que seguirán yendo de un sitio a otro, siguiendo sus propios caminos y tratando de escuchar al menos algunas palabras de Jesús. ¿No habéis visto, no os habéis dado cuenta, en la mayoría de iglesias se está predicando la palabra y siempre hay alguien que está para arriba, para abajo, para un lado, para otro, para esto, para acá? El sonido, el otro. Chico, pues deja el sonido, quédate ahí mirando y escucha la palabra de Dios. O tú deja de abrir aquella puerta, cerrar la puerta, o si hay un ruido, si no hay un ruido, quédate sentadita y ponte a escuchar la palabra. No, para arriba, para abajo. Eso solamente hace, no solamente que ella no la escuche, sino que los olvidadizos se fijen en ella también, y la palabra se los vaya. El diablo es un experto en eso. Por eso hace levantarse a uno, catapum, y ese uno o una está siendo una piedra de tropiezo para un montón de gente. Hoy puedes tomar tú
la decisión de convertirte en esa María, a los pies de Cristo. Deja tu afán, lo que tienes que hacer, esto, lo otro, y deja. Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Ministra a Dios. Siéntate a sus pies. Paz, paz, gozo y esperanza. Conviértete en esa María que sabe dar prioridad a escuchar la palabra, la voz del Señor. Aprende a escuchar la voz del Señor antes que servir en tu propia voluntad. Detente un poco y ordena tus cosas. Da prioridad a lo que tienes que darla. Puedes humillarte en su presencia y callar tu corazón para que puedas escuchar su voz, porque somos tan orgullosos que muchas veces nos arrodillamos, pero hablamos nosotros y no escuchamos a Dios. Él está esperando a que termines de hablar para Él hablarte. Si en cambio estamos arrodillados, amén, nos levantamos y nos vamos. No. Pídele, ora, da tu amén y quédate a escuchar la voz de Dios. Porque la oración no es un monólogo, ni un meeting. La oración es una conversación con Dios. Por lo tanto es bidireccional. Espérate a que Dios te hable también, ¿no? Ordena tus cosas y escucha su voz. Hoy puedes salir de ese círculo en que estabas transitando para escuchar lo que Dios quiere decirte. Impregnarte de su palabra, de su fuego, de su amor y dejar que esta palabra se convierta en esa semilla que hemos hablado antes, que da buenos frutos, que entre en tu corazón y que dé buenos frutos, no que estés caminando sobre ella y que sepas mucho de la palabra, pero no seas un hacedor, ni un cumplidor, ni siquiera tienes relación o intimidad con Dios. Que esa semilla entre en tu corazón. No permitas que el diablo siga ejerciendo poder sobre ti, que te siga mintiendo aún sabiendo la verdad y que de esta forma siga deteniendo tu ministerio. Porque en muchos casos, no, ya soy pastor, ya, no, hay mucho más. Sigue hacia arriba, no te quedes ahí, no te quedes en la cocina, ve a los pies de Jesús. Aprende a ministrarle a Él y hazlo con gozo y con paz.